Hola, nosotros somos el equipo 3 de la unidad de aprendizaje de Ingeniería en Sistemas Ambientales y estamos conformados por Blancas Guerrero de Sharon, Díaz Juárez Marigloria, Martínez Romano Alfredo Joshua, Sánchez Cabrera Jocelyn Berenice y Uriarte Gutiérrez Irán Gabriela. Y les vamos a hablar sobre el tratamiento secundario de aguas, en específico de los métodos físico-químicos de oxidación, precipitación y coagulación. El tratamiento físico-químico del agua residual tiene como finalidad, mediante la adición de ciertos productos químicos, la alteración del estado físico de estas sustancias que permanecían por tiempo indefinido de forma estable para convertirlas en partículas susceptibles de separación por sedimentación. Ahora les hablaré de algunos ejemplos de estos procesos físico-químicos que se llevan a cabo para la remoción de contaminantes en aguas residuales. Uno de estos es la coagulación. Se denomina coagulación al proceso de desestabilización y posterior agregación de partículas en suspensión coloidal presentes en el agua, para potenciar la etapa de decantación o espesado en la que esas partículas deben separarse del agua. La desestabilización se consigue neutralizando sus cargas eléctricas, con lo que se deja de actuar las fuerzas de repulsión. Su potencial se anula y los coloides tienden a agregarse por acción de masas. El objetivo de la coagulación como proceso previo a la decantación es cambiar las propiedades de los elementos insolubles de modo que sean más fácilmente separables. Como es mucho más sencillo separar partículas grandes y pesadas que partículas ligeras y de poca superficie específica. El proceso de la coagulación tiende a agrupar partículas pequeñas en mayores y por tanto más sólidas, que denominaremos flóculos o coágulos, para así separarlas más fácilmente. Otro proceso es la oxidación química. Estos procesos tienen como objetivo la eliminación de compuestos solubles no biodegradables que presentan en aguas residuales. El proceso consiste en una oxidación química en condiciones suaves de presión y temperaturas hasta la mineralización completa de contaminantes. El agente oxidante es una especie radical denominada hidroxilo, con una elevadísima capacidad oxidante y con tiempos de reacción muy cortos. Debido a la altísima reactividad de estas especies, es posible eliminar tanto compuestos orgánicos como inorgánicos, logrando así una reducción de DQO y COT y toxicidad en aguas residuales tratadas. Además de la generación de radicales, se realiza a partir de oxígeno, agua oxigenada y catalizadores soportados, por lo que sus subproductos de reacción son únicamente agua y dióxido de carbono. La oxidación avanzada ha sido ampliamente desarrollada para la amplia gama de sectores industriales. En el caso concreto de las lavanderías, se han realizado diversos estudios y demostrado su efectividad. Otro proceso del cual les estoy hablando es la precipitación química. Los metales no se disuelven en el medio ambiente y pueden resultar muy tóxicos para los seres humanos y para los animales. Por tanto, las administraciones e industrias deben encargarse de retirarlos de las aguas residuales. La precipitación química es la técnica más utilizada para eliminar los metales de las soluciones que contienen metales tóxicos, como es el caso de las aguas residuales de proceso. Los metales iónicos se convierten a una forma insoluble por medio de la reacción química entre los compuestos metálicos solubles y el reactivo precipitante. Las partículas resultantes de las reacciones pueden eliminarse de la solución mediante precipitación y o filtración. Otro proceso es la ósmosis inversa. Esta consiste en forzar el paso del agua a través de una membrana semipermeable, reteniendo las sales contenidas y purificando el agua. Esta técnica permite eliminar entre el 96 y 99% de los contaminantes, incluyendo sales, minerales, colorantes y ciertos metales. Otro proceso es el intercambio iónico. El intercambio de iones es un proceso de tratamiento de aguas comúnmente utilizado para el ablandamiento o la desmineralización del agua, pero también se utiliza para eliminar otras sustancias del agua en proceso, como la desionización, desnitrificación y la desinfección.
La coagulación es un proceso encaminado a la eliminación de la fracción coloidal que se encuentra presente en aguas destinadas para el abastecimiento público y aguas industriales de fabricación. En el tratamiento de aguas, la coagulación es el fenómeno de desestabilización de las partículas coloidales, que puede conseguirse especialmente por medio de la neutralización de sus cargas eléctricas. Si el efluente presenta contaminantes de naturaleza coloidal, será necesario un proceso de coagulación. Estas partículas presentan una gran estabilidad en suspensión y resulta imposible separarlas por flotación o decantación o filtración. La causa de esta estabilidad es que los coloides presentan cargas superficiales electrostáticas del mismo signo, hecho que provoca la aparición de fuerzas de repulsión entre ellas que les impide aglomerarse para la sedimentación. Como ya les había comentado, la coagulación consiste en la desestabilización de los coloides al neutralizar sus cargas electrostáticas, formando un flóculo. Esto se consigue añadiendo al agua un electrolito, que es el coagulante. Los principales coagulantes utilizados son las sales de aluminio, las sales de hierro o el ozono. En algunos casos, cuando el agua contiene complejos que ligan las materias orgánicas al hierro o al manganeso, en este caso el ozono no actúa como coagulante, pero ayuda a la coagulación. Más adelante les vamos a hablar más sobre los coagulantes. Teniendo en cuenta que la neutralización de los coloides es el principal objetivo que se pretende en el momento de la introducción del coagulante, es conveniente que el reactivo utilizado se difunda con la mayor rapidez posible. En efecto, el tiempo de coagulación es muy breve y a fin de optimizar el coagulante, la neutralización de los coloides ha de ser total antes de que una parte del mismo haya comenzado a precipitar. Para la mezcla de los reactivos conviene disponer de un sistema capaz que permita la mezcla rápida y crear un gradiente de velocidad. Para este cometido, la solución más efectiva, especialmente en este proceso, pasa por la instalación de un agitador en la cámara de coagulación, que se encarga de una agitación homogénea y lenta del conjunto con el fin de aumentar las posibilidades de que las partículas coloidales descargadas eléctricamente se encuentren con una partícula del flóculo. La floculación será tanto mejor cuanto más eficaz sea la coagulación previa y se realiza en depósitos previstos de un sistema de agitación que giran con relativa lentitud para no romper los flóculos ya formados, pero con la velocidad suficiente para conseguir el engrosamiento progresivo del flóculo e impedir que se formen sedimentos sobre el fondo del depósito. La oxidación química comprende la oxidación de una sustancia, cuyo objetivo es agrietarla o romperla para formar otra sustancia o más sustancias. Esta tecnología se utiliza para sustancias que son prácticamente imposibles de eliminar del agua sin oxidación. Los productos residuales formados por la oxidación pueden luego tratarse mediante absorción, degradación biológica, sedimentación o filtración por membrana. Entre los oxidantes químicos que pueden utilizarse para este propósito son el ozono y el peróxido de hidrógeno. Estos agentes oxidantes se pueden usar para descomponer varios componentes, incluidos los siguientes: componentes orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos pueden ser aceites y grasas, fenoles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, y entre los componentes inorgánicos, componentes como el cianuro, sulfuro, nitrito, amonio, cromo y complejos metálicos. Para llevarse a cabo la oxidación avanzada por ozono, se hace uso de la luz UV, que puede ser el ozono o también el peróxido, en radicales oxidrilos, que atacan y descomponen los contaminantes más complejos dentro de un proceso altamente oxidante. Entre sus aplicaciones industriales más importantes es la reducción de fenoles
y benceno en agua de producto en yacimientos de petróleo y en la reducción de benceno y tolueno en aguas de producto en yacimientos de gas. Para llevarse a cabo este proceso, pues hacemos uso de un reactor ultravioleta de flujo abierto, que es un sistema diseñado para manejar medianos y grandes volúmenes de agua. Esto permite que el sistema se utilice como un paso previo a nuestra planta de tratamiento biológico, donde se eliminan sustancias activas mediante la eliminación selectiva de productos químicos funcionales. Y también se puede utilizar reactor ultravioleta de flujo confinado, que es un sistema diseñado para manejar pequeños y medianos volúmenes de agua, que se aplica para la tecnología de oxidación avanzada de tratamiento de residuos orgánicos acuosos de las industrias como lo son la farmacéutica, química y de algunos dispositivos médicos. Muchas corrientes de residuos de estas industrias contienen grandes cantidades de agua de las operaciones que ellos realizan, pero están contaminadas con materiales no biodegradables. La tecnología de tratamiento más común para la eliminación de contaminantes es la precipitación química, la cual se utiliza para reducir la concentración de metales en el agua residual a niveles que no causen preocupación. Mediante la precipitación se consigue transformar los contaminantes solubles en otras sustancias insolubles, las cuales precipitan. A menudo la reacción química que permite la formación de un compuesto insoluble también consigue cambiar la naturaleza del contaminante, reduciendo así su toxicidad. Antes de seleccionar un sistema de precipitación química para la separación de metales, se deben considerar varios factores, entre los que se distinguen son la capacidad demostrada del sistema para atenerse a los límites de descarga, el gasto de capital necesario, los costos de operación y mantenimiento, la flexibilidad para ampliar o mejorar el sistema para cumplir con necesidades futuras, la cantidad de contaminante y la cantidad hidráulica permitida en el presente y las que se propongan para el futuro. También la frecuencia, volumen y características de las descargas del proceso industrial, la conservación del agua y las posibilidades de su recuperación. Y por último, los resultados de los estudios de tratabilidad de aguas residuales representativas usando la tecnología de tratamiento que se propone. Normalmente el equipo de precipitación consiste de estanques con impulsores rotativos para la mezcla rápida, pero se pueden utilizar batidores o bombeadores o deflectores en línea. La precipitación química se utiliza para remover la mayoría de los metales de las aguas residuales y algunas especies aniónicas como sulfato y fluoruro. Los compuestos orgánicos en las aguas residuales pueden formar complejos de metal y reducir la eficacia de este tipo de tratamiento, en cuyo caso probablemente se necesite realizar estudios a nivel laboratorio o de proyecto piloto para determinar los métodos de tratamiento apropiados para romper el complejo y hacer que se precipite el metal. Frecuentemente este problema puede resolverse utilizando mejores técnicas de separación de residuos en vez de mediante el tratamiento de residuos. Fundamentos de operación para precipitación, coagulación química y oxidación. Fundamento de la precipitación. La precipitación en general es el proceso en el cual se obtiene un sólido a partir de una disolución. Se realiza mediante reacción química, evaporación del disolvente, enfriamiento repentino de una disolución caliente y cambio de polaridad del disolvente. Nosotros nos centraremos en la precipitación mediante reacciones químicas, ya que este proceso es muy utilizado en el tratamiento de aguas residuales para la remoción de metales. La precipitación química es un proceso por el cual una sustancia soluble se convierte en insoluble mediante una reacción química,
para así disminuir la solubilidad de las sustancias en el solvente. En el tratamiento de residuos peligrosos como la remoción de metales tóxicos en agua, se adiciona un precipitante químico al metal contenido en el residuo acuoso. Esto se lleva a cabo en un tanque de reacción con agitación. Los metales disueltos se convierten en insolubles por una reacción química entre los compuestos metálicos solubles y el precipitante. Los sólidos precipitados se separan por sedimentación y/o filtración. Este tipo de precipitación también se usa para la remoción de calcio y magnesio en aguas duras. Consideraciones en el tratamiento de precipitación para la remoción de metales pesados. 1. La elección del reactivo es la primera consideración en la precipitación de metales pesados. La segunda consideración es la solubilidad, ya que la precipitación depende del producto de solubilidad del compuesto indeseable, es decir, del metal que se va a separar. La temperatura también es un factor importante en este tipo de reacciones, debido a que la solubilidad se ve afectada por la temperatura. Fundamento de la coagulación. Los coloides son mezclas intermedias entre las soluciones y las suspensiones. El estado coloidal se caracteriza por su alta superficie específica, de modo que las partículas en los coloides son más grandes que las moléculas que forman las soluciones. Las moléculas del coloide se unen con moléculas del disolvente y se impide su agregación. En los coloides hidrófobos, estos se estabilizan mediante la formación de capas de iones. El procedimiento más empleado para desestabilizar los coloides es la utilización de reactivos químicos. En la coagulación química se desestabilizan los coloides mediante la anulación de cargas superficiales por la acción de estos reactivos. Es decir, que se neutralizan cargas provocando que se forme una masa gelatinosa que une partículas, aumentando su tamaño y facilitando así su remoción del agua. Los factores que afectan el proceso de coagulación son el pH, el contenido en sales y su tipo, la alcalinidad, la naturaleza del coloide, la temperatura y el grado de agitación. Los coagulantes que suelen emplearse en el tratamiento del agua son los basados en el aluminio, como el sulfato de aluminio, los policloruros del aluminio y el aluminato sódico, los basados en el hierro, como los sulfatos férrico, ferroso y el cloruro férrico, los coagulantes orgánicos de tipo polielectrolito, mezclas y formulaciones de los anteriores específicas para cada caso. Fundamento de la oxidación. La oxidación consta de dos componentes, la sustancia a oxidar y el oxidante. El oxidante capta electrones reduciéndose, mientras que la sustancia a oxidar cede electrones. La oxidación de sustancias orgánicas tiene lugar mediante etapas, con formación de productos intermedios. En una oxidación completa de sustancias orgánicas se transforman en productos finales inorgánicos, agua y dióxido de carbono. En las aguas residuales constantemente se encuentran sustancias orgánicas no biodegradables como los hidrocarburos clorados, por lo que se utiliza la química para la disminución de estos compuestos. Los oxidantes más comunes son el permanganato, el ozono y el peróxido de hidrógeno. La degradación de estos compuestos orgánicos puede tener varias formas. Degradación primaria. En esta ocurre un cambio estructural en el compuesto primario, resultando en una biodegradabilidad mejorada. En la degradación aceptable ocurre hasta en un punto donde la toxicidad es reducida. Y por último, la degradación última u oxidación completa. Se tiene una degradación completa de las sustancias orgánicas y se llega a la generación de CO2, agua y otros compuestos orgánicos. En el esquema que se muestra en la diapositiva tenemos una oxidación avanzada utilizando radiación ultravioleta, que es absorbido por el peróxido de hidrógeno formando radicales OH, que son los principales oxidantes de sustancias orgánicas. Esto está señalado en la letra A y se forman productos intermedios biodegradables. CO2 y también agua, esto señalado en la letra C. Datos típicos de operación. Dentro de la coagulación química, observamos que el objetivo de la coagulación es cambiar las propiedades de los elementos insolubles,
de modo que sean más fácilmente separables. Normalmente, las partículas a coagular proceden, número 1, del suelo, por arrastre de minerales en disolución, número 2, de descomposición de materia orgánica natural en los cursos de agua y número 3, de vertidos domésticos e industriales. El caudal que manejan y o tratan es de aproximadamente 97.6 metros cúbicos sobre segundo. En la oxidación se utiliza un agente oxidante, el cual es una especie radicalaria denominada hidroxilo, con una elevadísima capacidad oxidante y con tiempos de reacción muy cortos. Debido a la altísima reactividad de estas especies, es posible eliminar tanto compuestos orgánicos como inorgánicos, logrando así una reducción de DQO, COT, carbono orgánico total y toxicidad en las aguas residuales tratadas. Además, la generación de radicales se realiza a partir de oxígeno, agua oxigenada y catalizadores soportados, por lo que los subproductos de reacción son únicamente agua y dióxido de carbono. Finalmente, la precipitación reduce la concentración de metales en el agua residual a niveles que no causen preocupación. Los metales pesados son muchas veces esenciales para la vida en bajas concentraciones y pueden ser sumamente tóxicos en altas concentraciones. En numerosos rubros se utilizan compuestos que contienen metales pesados como materia prima del proceso de producción. Asimismo, en los cursos de agua pueden encontrarse en forma soluble, coloidal o suspendida. Dentro de la categoría de metales pesados podemos incluir arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, zinc, entre otros. Ahora les hablaré de las ventajas y desventajas que llegan a tener estos procesos físico-químicos, empezando con la coagulación. Una de las ventajas que tiene es que su eficiencia de remoción es de hasta el 90%. Es especial para aguas con alto contenido en hierro y manganeso y es de un bajo costo. Las desventajas. Algunos químicos pueden afectar la eficiencia, requiere de etapas de pulido y tiene problemas de disposición del afluente. Hablando de oxidación, sus ventajas es que destruye compuestos orgánicos tóxicos sin transferencia de contaminantes a otra fase. Es barato de instalar y adaptable a pequeñas escalas. Funciona también para la desinfección del agua. Una de sus desventajas es que el proceso de operación es alto debido a que la entrada de químicos es muy cara y el gasto de energía es elevado. En cuestión de precipitación, una de las ventajas más importantes es que elimina hasta el 90% de sólidos suspendidos y de microorganismos patógenos. Desventajas. Existe una variación del caudal a través de las membranas, tiene una operación discontinua y requiere mucha energía. Muy bien, ahora veremos algunas aplicaciones de estos tipos de tratamiento físico-químico, empezando por la coagulación. De acuerdo con la norma oficial mexicana número 127 de la Secretaría de Salud, emitida en 1994, se deben aplicar tratamientos específicos a los contaminantes biológicos, las características físicas y los constituyentes químicos del agua. En el caso de la coagulación química, estas son métodos que se emplean como tratamiento para la eliminación de arsénico, mercurio, nitratos y nitritos, nitrógeno amoniacal y los sólidos disueltos totales, los cuales se clasifican como constituyentes químicos del agua dentro de esta norma. Bien, ahora hablaremos de los costos de operación de la coagulación química, la cual resulta ser económica y viable. Como punto de comparación tenemos un estudio efectuado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, publicado en el año 2012, en el que se comparan procesos de coagulación química y de electrocoagulación, ambos para remover arsénico del agua de un pozo. Este estudio se realizó a escala piloto en una fuente de abastecimiento de agua para consumo humano con presencia de arsénico entre 60 y 77 microgramos por litro. El caudal de operación fue de 15 litros por minuto y el tren de tratamiento se integró por coagulación química o electrocoagulación, seguido de floculación y sedimentación en arena.
En ambos procesos logramos obtener que el agua cumplía el valor guía de 0.010 miligramos de arsénico por litro, el cual es sugerido por la Organización Mundial de la Salud, e incluso es más bajo que el límite máximo permisible de 0.025 miligramos por litro establecido en la norma oficial mexicana 127 de la Secretaría de Salud, la cual establece los límites máximos permisibles para calidad y tratamientos a los que debe de someterse el agua para su potabilización. En términos de costos de operación, pues resultó ligeramente más bajo la coagulación química, costando 1.19 pesos por metro cúbico y con una eficiencia de remoción del 99% de arsénico, mientras que en la electrocoagulación resultaron de 1.67 pesos por metro cúbico con una eficiencia del 94% de remoción del arsénico. En ambos casos se incluyeron costos de reactivos y energía. Entonces podemos decir que fue efectuado de una manera equitativa. Aunque no es una diferencia muy grande, tenemos una mayor eficiencia en el caso de la coagulación química, por lo que es más recomendable. Sin embargo, dependiendo de algunas otras características de contaminantes o de los residuos que se emiten en el proceso, es como elegiremos ya sea la coagulación química o la electrocoagulación, como veremos más adelante. Hablando de las aplicaciones de la oxidación y retomando la norma 127 de la Secretaría de Salud, esta recomienda que la oxidación química se aplique en cuanto a características físicas y organolépticas para tratamiento de color, olor, sabor y turbiedad, mientras que para lo que refiere a constituyentes químicos se emplea en el caso de fenoles o compuestos fenólicos, los cuales por cierto son muy comunes en aguas residuales de refinerías, en contaminantes como fierro y manganeso y también para hidrocarburos aromáticos. Muy bien, ahora para hablar de las aplicaciones de la oxidación en términos de tratamiento secundario de aguas residuales, tenemos la electrocoagulación, de la cual costos y eficiencia acabamos de comentarlo. Y bueno, uno de los factores que influyen en este proceso es el estado de oxidación de las especies, que como vimos puede ser, en este caso, el arsénico. El mecanismo que se observa en las reacciones en pantalla es formar hidróxidos metálicos empleando ánodos de hierro. Este tipo de tratamiento se emplea también para tratar agua con problemas de carbono orgánico disuelto o en efluentes de la industria textil por el alto contenido de metales pesados, entre otros. A la izquierda podemos observar el reactor de electrocoagulación y el sistema de funcionamiento, que se utiliza un reactor electroquímico de mezcla hidráulica con 30 ánodos de hierro y 30 cátodos de acero inoxidable. En este tipo de reactores es importante que no se taponen los espacios entre los electrodos. Y aunque es ligeramente menos eficiente que la coagulación química, también cumple con los parámetros establecidos en la norma 127 ya mencionada. Y este no afecta ni el pH ni la conductividad del agua. La ventaja que este tiene sobre la coagulación convencional es la baja producción de lodos, que también a largo plazo podría considerarse como un ahorro de costos al tener menor cantidad de lodos que debíamos o deberíamos disponer en un relleno sanitario. Finalmente, revisaremos aplicaciones de la precipitación, específicamente en el caso de la industria galvánica, la cual emite diversos metales pesados en sus aguas residuales, entre los que podemos encontrar zinc, cromo, hierro y níquel, los cuales, mediante procesos de precipitación química utilizando sosa cáustica para ajustar el pH y cloruro férrico como aditivo coagulante, se trata de disminuir la concentración de algunos de estos en los efluentes de la industria, siempre y cuando no tengan mezclas complejas de metales pesados y otros contaminantes. Se ha demostrado, hablando específicamente del níquel, que se ha alcanzado hasta un 99.6% de eficiencia de remoción, lo cual es suficiente para abastecer los requerimientos de la norma oficial mexicana 002 de la Semarnat, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a sistemas de alcantarillado urbano o municipal, que es donde usualmente se vierten las aguas de dicha industria. Así que bien, en resumen, los tratamientos físico-químicos del agua que revisamos, coagulación química, oxidación y precipitación, no se utilizan de manera aislada,
por lo regular forman parte del mismo tren de tratamiento convencional o se combinan entre sí dependiendo de las características de los contaminantes que tengamos o que requeramos eliminar. Si estos temas te resultaron un poquito interesantes, aquí te dejamos algunas fuentes de consulta para que puedas extender los temas a detalle. Es de donde nosotros también obtuvimos la información que te proporcionamos. Es momento de concluir la plática del día de hoy. Esperamos de verdad que hayas aprendido algo nuevo y te haya resultado interesante este tema. No nos queda más que agradecerte por tu atención y que tengas un buen día. Hasta pronto.